Bueno, vamos a cerrar. Habíamos arrancado con las problemáticas ambientales generales, después vimos el tema de la evaluación de impacto ambiental, que es lo que alrededor de lo cual estamos haciendo el trabajo práctico y la evaluación de la semana que viene. Después vimos un poquito, empezamos a ver la ingeniería civil, cómo interviene en la contaminación atmosférica muy poco, salvo con lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Después, si me acuerdo, les hago un comentario al terminar. La contaminación en las aguas, y vimos el tema del tratamiento de efluentes líquidos, y hoy vamos a hablar de la contaminación en el suelo, que tiene que ver fundamentalmente con el vertido de residuos sólidos, o más o menos sólidos. En principio son los sólidos urbanos los que vamos a hablar, y después vamos a hablar un poquitito de los residuos peligrosos. Los residuos sólidos urbanos son el residuo que uno saca a la calle, el que se recoge el recolector y que después, en nuestro caso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, va a parar a los rellenos del SEAMSE. Es decir, que está originado en los residuos domiciliarios, en los residuos de actividad comercial, de oficinas, de negocios, de fábricas, siempre que no sean residuos peligrosos, pero también en las fábricas hay residuos sólidos no clasificados como peligrosos, residuos de la industria de la construcción, de la demolición y de la construcción, y los residuos que los municipios levantan en el barrido y limpieza de las calles y en la poda de árboles. Todo esto se considera o integra los residuos sólidos urbanos. Los peligrosos, lo vamos a ver después, son aquellos que la normativa los clasifica como tales y que tienen características que justamente los hacen peligrosos para el ambiente o para la salud de la población. Después vamos a ver esas características. Y ahora vamos a hablar de los residuos sólidos urbanos y del proceso de tratamiento y disposición de los mismos. Pueden estar normalmente están integrados por varias fracciones donde hay dos grupos principales. Lo que se llama residuos húmedos u orgánicos, lo cual no es mejor la calificación de húmedos, porque dentro de la otra gran fracción de residuos secos también hay orgánicos. Pero a veces se los llama orgánicos también. Son los restos de comida o los envases que han quedado contaminados con restos de comida, restos de origen animal, restos de poda, y acá podrían incluirse, fíjense que también uno los puede clasificar como orgánicos, pero por ejemplo los restos de pañales, después si tenemos tiempo de ver un Power, van a ver que no son tan despreciables, de los pañales descartables. El pañal en sí no es orgánico, el residuo que contiene el pañal es orgánico y entra dentro de este paquete de los residuos húmedos. Bueno, y después está la fracción seca, que es lo que se puede llegar a reutilizar o reciclar. Papel y cartón que no esté contaminado, aluminio, hierro y otros metales, encabezamos con aluminio porque es el que más se trata de reciclar por su valor, cobre, bronce también, pero hay menos, madera, plásticos, vidrios, telas, todo eso son fracciones que pueden ser reciclables o reutilizables y entran dentro de la fracción de residuos secos. Dentro de ese conjunto, la mayor parte claramente son los residuos húmedos. O sea, la primera fracción, los húmedos orgánicos,
ocupan entre un 70 aproximadamente, en la media están entre un 70 y un 90%. En las sociedades muy desarrolladas, con muy alta tecnología, puede bajar un poco del 70%, puede ser el 60 y pico por ciento. ¿Por qué? Porque hay más, primero que son sociedades de consumo, con mucha más variedad de producción y de productos y de capacidad de consumo, y por lo tanto se consumen muchas otras cosas aparte de los alimentos. En cambio, en las sociedades menos desarrolladas y con menos capacidad económica, si bien se tira menos, o sea, el volumen total de residuos es menor, pero la fracción es casi todo residuo húmedo porque lo demás no hay prácticamente. Entonces, tampoco se tira, mucho menos se va a tirar, si ni siquiera se cuenta con productos, sino que se cuenta con lo básico. Por eso ahí aumenta el porcentaje del residuo húmedo respecto al resto. Bueno, vamos a ver entonces el proceso desde que se genera el residuo hasta que se dispone el mismo, y dentro de este proceso vamos a mencionar lo que se llaman las jerarquías ambientales. En el medio ambiente se denominan jerarquías ambientales aquellas acciones clasificadas, en este caso desde la primera jerarquía ambiental hasta la cuarta jerarquía ambiental, siendo la primera mejor y la cuarta lo mínimo requerido, serían las acciones que corresponden correctamente hacer para tratar ese residuo. Si se logra hacerlo primero, lo que está como primera categoría, es lo óptimo. Si no, hay que tratar de hacer lo que está como segunda jerarquía. Si no, por lo menos lo de la tercera. Y si no, como mínimo, lo de la cuarta jerarquía ambiental, que es disponer el residuo de forma segura. Eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir asociando a las etapas de tratamiento del residuo sólido que vamos a ver. Bueno, lo primero es la generación del residuo. ¿Cuándo algo se convierte en residuo? Cuando deja de tener valor. Algo deja de tener valor y uno lo tira. O sea que lo que para mí es residuo, para otro puede no serlo, y para lo que otro residuo a lo mejor para mí no lo es, porque para mí tiene valor. Determina que eso no tiene valor y entonces lo tira, se convirtió en residuo. ¿Cómo se puede minimizar? Bueno, hay muchas formas, pero en primer lugar, una posibilidad es lograr la mayor eficiencia posible en la producción, es decir, que cuando yo estoy en un proceso productivo, tenga la mayor eficiencia, entre otras cosas, implica que consumo la menor cantidad de material posible y por lo tanto tiro lo menos posible también. Aprovecho al máximo los materiales, materia prima o preelaborada, que voy a utilizar en ese proceso productivo. También bajar los consumos excesivos, reducir el consumo, eliminar los consumos innecesarios, también va a hacer que tenga menos generación de residuos, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es al tomar algunas políticas de responsabilidad empresaria, es decir, responsabilizar a las empresas que producen determinados productos para que colaboren con la reducción de residuos. Por ejemplo, tratar de reducir o minimizar los materiales de empaque. ¿Vieron? Cuando uno abre un paquete que tiene una caja así enorme, y después viene una caja más grande, no, porque no entra, pero tan grande casi como la otra de Telgopor, con un montón de cosas de Telgopor adentro, y qué sé yo qué cosa, y saca de ahí adentro una cosita así chiquitita, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque ese producto, a lo mejor por una cuestión diversa, hasta puede ser por una cuestión de marketing, te presento una caja así, pero te vendo algo así chiquito. A veces pasa con los alimentos también eso, ¿no? Que arman una caja gigante como que que hay ahí dentro mucho más de lo que realmente hay, ¿sí? Pero bueno, eso también es más volumen de residuo a disponer. El uso de envases reciclables, por ejemplo, volver al vidrio en muchos casos,
Y esto de la cuna a la tumba es cuando el que produce algún elemento contaminante, especialmente si es contaminante y especialmente si puede convertirse en un residuo peligroso, ejemplo clásico, una pila, una batería, bueno, en algunos lugares del mundo se hace que quien produce ese residuo tiene que responsabilizarse por su tratamiento posterior. O sea que para comprar otra pila u otra batería uno tendría que entregar esa pila o batería, la que ya no sirve, la que ya no usa, entregarla, retirar la nueva, y esa que se entregó la tendría que hacerse responsable de la disposición final aquel que produjo, el productor de ese elemento. Por supuesto que no lo va a hacer a su costo, sino que eso implicaría un aumento de costo del producto, ¿sí? Pero bueno, pero sería una forma de racionalizar la disposición de los residuos. Bien, yo lo que planteo son variantes, no quiere decir que unas sean necesariamente buenas o sirvan, o dependerá de cómo se implementan, si sirven o no sirven. Bueno, una vez que el residuo se generó, de ahí, y no lo puedo minimizar más que lo que se minimizó, ese residuo ya se va a tirar. Y ahí puedo tratar de hacer la segunda jerarquía ambiental. En esa segunda etapa que aparece separación en origen y recolección, antes de la recolección, si yo pudiera disponerlo de forma tal que se puede separar en origen, quiere decir que antes de que se lleve la bolsa de basura a alguien a algún lugar, ya se separa en ese momento, porque hay containers donde uno puede disponer las fracciones, o porque se hace una recolección diferenciada, que en realidad ya no sería separación en origen, pero facilitaría la separación en planta, que vamos a ver después, o porque hay lugares a donde las personas pueden ir a llevar esos residuos. Como fuera, antes de retirar el residuo, sería la separación en origen. Ese residuo se puede volver, puede haber dos situaciones, o que se reutilice, o reuso o reutilización, que significa que vuelve a valorizarse sin modificarlo el residuo. Por ejemplo, un envase de vidrio. Ese envase de vidrio se retira, se lava y se vuelve a utilizar, vuelve a entrar en el circuito productivo con el valor que tenía originalmente. En cambio, si en vez de ser un envase de vidrio, ese vidrio se tira y se muele para después meterlo como carga en una fábrica de vidrio, entonces pasa a ser un reciclado. O sea, el material no es que se reutiliza como está, sino que va a sufrir una transformación, se va a modificar, en este caso se va a moler el vidrio, pero se puede aprovechar. No es tan eficiente, obviamente lo más eficiente es el reuso, pero por supuesto que es una excelente opción para evitar la acumulación de residuos. Bueno, si no logré eso, pasamos a la recolección, que si es diferenciada, fundamentalmente si se puede diferenciar, separar la recolección del húmedo y el seco, ese residuo seco cuando se lleve a disposición final a una planta, en esa planta puede hacerse lo que vamos a ver después, que es lo mismo que se plantea acá en origen, hacer la separación en una planta. Bueno, una vez que el residuo se retira, hay que diferenciar lo que es la recolección en camiones que pasan por las casas, o sea que pueden ir por calles relativamente estrechas, y tienen que ser camiones de un porte determinado. No puedo poner grandes camiones con gran capacidad de carga porque dificultan y obstaculizan el tráfico en la ciudad. Entonces, en grandes ciudades al menos, no en pequeñas ciudades, pero en grandes ciudades, donde cuando voy a hacer la disposición final del residuo, tengo que, por ahí, un viaje de 30, 40 kilómetros, como pasa en la ciudad de Buenos Aires, con el SEAMSE,
por un lado no se pueden meter camiones gigantes adentro de la ciudad, pero si yo llevo todo en camioncitos chicos, hacer ida y vuelta 40 kilómetros, con poca capacidad de carga, también es un gran costo, un consumo de tiempo y energía que lo hace inviable. Entonces por eso aparece la etapa de transferencia. Los camiones recolectan, van a una playa de transferencia, vuelcan ahí en algún container o directamente en los camiones más grandes, y eso se transporta, ahora sí, a la disposición final o a la planta de tratamiento. Esa sería la tercera etapa. La cuarta etapa es llegando ya a la planta. En esa planta, que puede ser de disposición final o puede haber algunas cosas previas. Podría ser que en la planta haga una separación en origen, como dije hace un ratito. Acá estaría otra vez en la segunda jerarquía ambiental, porque si lo separo en origen, no, perdón, una separación en planta. Si lo separé en origen o lo separo en planta, el resultado es el mismo. Acá también puedo lograr reuso o reutilización del material. Ahí vemos una cinta transportadora y una planta de separación, de selección de residuos, en donde se está haciendo esta separación. Esto es en una planta de tratamiento. Después vamos a ver alguna imagen un poco más ampliada. Y vamos a ver también que en general la cantidad respecto al volumen total de residuo que llega, la cantidad total que se logra separar, pero bueno, esto sería, vamos ahí en la segunda jerarquía ambiental. Otra cosa que se puede hacer con ese residuo es el siguiente paso, o la siguiente posibilidad, que es la transformación. Ahí entraríamos en la tercera jerarquía ambiental. La transformación se trata, el objetivo de esta tercera jerarquía ambiental, es tratar de reducir al máximo el volumen, porque yo después voy a tener que ocupar un espacio físico del suelo para poder disponer de este residuo. Cuanto menos sea ese espacio, mejor solución ambiental es. Esta transformación, para reducir el volumen del residuo, habitualmente hay dos vías más comunes. Una es con el residuo orgánico, que es convertirlo en un compost, hacer un compostaje, y otra es la termodestrucción. Vamos a hablar brevemente de ambas. La transformación por compostaje, como decía, es solamente para el residuo orgánico, es decir, que habría que mínimamente hacer acá una separación, sacar el orgánico y llevarlo a compostaje. El compostaje puede ser aeróbico o anaeróbico. Siempre va a tratarse de que esta materia orgánica, las bacterias del ambiente la consuman y la vayan convirtiendo de basura orgánica, de restos de alimentos, de todo esto que dijimos, de restos de poda y de todo eso, lo vayan convirtiendo en un compost. Que como dije en algún momento, si eso estuviera cientos de años ahí, se terminaría convirtiendo en humus, en tierra negra. Si es aeróbico, lo que trato es de airearlo. Lo tengo al aire expuesto, inclusive si pudiera inyectarle aire u oxigenarlo, lo cual es muy caro, por eso no se hace habitualmente, mejoraría la producción. Si es anaeróbico, lo tengo que meter en un tanque, en un digestor, cosa que es para una producción mucho más acotada, ¿sí? No para una gran planta de tratamiento. Ese requiere mucha superficie que aparece por acá, se refiere al caso aeróbico, ¿no? Y hace, inviable el tratamiento de compostaje en grandes urbes, ¿no? Si yo quisiera hacer compostaje con el residuo orgánico de la Ciudad de Buenos Aires, es casi inviable porque, por lo menos hacerlo en gran proporción, porque tendría que hacer pilas y pilas gigantes, para no hablar de digestores, ¿no? No caberían, no sé, necesitaría
3 partidos del Gran Buenos Aires ocupado todo con pila de residuos. Si puedo aumentar la temperatura tanto en el digestor como en las pilas aeróbicas, también voy a mejorar la eficiencia del proceso, o sea, que el compostaje se realice más rápido. Aquí vemos arriba en la fotito de arriba un compostaje en gran escala. Igual esa gran escala es para una población por ahí de 15.000, 20.000 habitantes, ¿sí? Y abajo un biodigestor, que es una cosa muchísimo más acotada, más que para poblaciones, casi diría que es para alguna cuestión de un establecimiento, una industria. Bien. También con más tecnología, ahí sí se puede para calentar, aprovechar el gas de combustión para hacer el calentamiento, como vamos a ver después. El gas de combustión no, perdón, el gas que se genera por el metabolismo de las bacterias anaeróbicas. Bueno, y la otra transformación, que es así, sí se puede hacer a gran escala, pero que es muy cara y que también es ambientalmente bastante más discutible que esto del compostaje, es la termodestrucción, o sea, quemar el residuo. Por supuesto que no se trata de una quema de a cielo abierto prenderle fuego y que contamine todo, sino que en una planta es profeso para la incineración. Primero, para que sea ambientalmente admisible, hay que alcanzar muy altas temperaturas, del orden de los 800 grados. Hay algunos productos especialmente, por ejemplo el PVC, que si yo no lo quemo a esa temperatura, lo que va a liberar son gases muy tóxicos. O sea que hay que quemarlo a una temperatura importante, considerable. Y además después esos gases que salen, que son los propios de los humos, de lo que se quema, más los gases de combustión, también hay que tratarlos, porque si no estoy largando, entre otras cosas, dióxido de carbono en la atmósfera, efecto invernadero y todo eso. Así que es muy eficiente, fíjense que ahí habla de que puede reducirse al 90%, o sea que meto 100 metros cúbicos de residuo y saco 10 metros cúbicos de ceniza, ¿sí? Es muy eficiente, pero ambientalmente es más discutible por el consumo de energía, por el costo, eso no es ambiental, pero obviamente que influye, y por la contaminación atmosférica, que tengo que tener muchos cuidados para que sea viable o razonable este tratamiento. En algunos países, con alta existe y es admisible, digamos, lo que se hace. Quemarlo así nomás, sin hacer nada. Siempre cuento yo el tema, no sé si lo mencioné, Julieta, alguna vez en estas clases, de la incineración que había en la ciudad de Buenos Aires. Creo que no, pero capaz que alguno de los estudiantes se acuerda. Yo no lo recuerdo que en estas clases lo digas, pero... Me parece que no, profe. Bueno, yo lo que suelo contar por ahí en este momento, depende del año, es que hacia 1970, por ahí, que fue cuando se eliminó, 70 y pico, 75, por ahí, en la ciudad de Buenos Aires, en todos los edificios de vivienda, había incineradores. O sea que el residuo, en vez de tirar, sacarse en una bolsa a la calle, se metía en un horno. En todos los edificios había un conducto que tenía una boca en cada piso, entonces el vecino, el que vivía en un departamento, iba y tiraba por esa boca y caía por un hueco, por ese conducto, a un horno que estaba en planta baja o en el subsuelo del edificio. Ese horno lo quemaba y había un conducto paralelo al otro, que era la chimenea, y sacaba el humo arriba, a los 4 vientos. Y yo le estoy hablando cuando yo era un niño. Y en esa época, o en la época que les menciono ahora por lo menos, esto existía desde el 50 y pico en la Ciudad de Buenos Aires,
Yo no vivía en Buenos Aires, pero tenía familiares en la ciudad de Buenos Aires y viajaba muy seguido y me asomaba como todos los chicos por la ventanilla del ómnibus o del tren y me daba cuenta cuando estaba llegando a la ciudad de Buenos Aires, siempre de un largo viaje, porque se veía, aunque si el día estaba como hoy, un día despejado, se veía sobre el cielo celeste, pero sobre la ciudad de Buenos Aires se veía toda una franja gris, que era el humo de los incineradores de la ciudad de Buenos Aires. Claramente se notaba una franja gris, uno veía en el cielo, a lo lejos, en el horizonte, la franja gris que indicaba estamos llegando a Buenos Aires, estamos a 30, 40, 50 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, eso se prohibió y bueno, en ese caso era una quema indiscriminada, más allá de que era en un horno. También en esa época había lo que se llamaba la quema, vaciadero, donde se tiraba el residuo al cielo abierto y se le prendía fuego. Bueno, todo eso se prohibió por la contaminación atmosférica, obviamente, ¿no? Bueno, como es muy caro, a veces se reserva para los residuos peligrosos, para quemar residuos industriales o patológicos, que vamos a mencionar ahora en un ratito como residuos peligrosos. Bueno, ¿y qué pasa finalmente si no pude minimizar, o por más que minimicé tengo un montón de residuo, pude separar una fracción o no, en origen o en planta, pude transformar una parte o no? De todos esos procesos me va a quedar un resto, seguramente muy considerable respecto al total, o me va a quedar todo, como ocurre en el residuo de la Ciudad de Buenos Aires, donde prácticamente todo lo que el ciudadano, Ciudad de Buenos Aires y alrededor, ¿no? Todo lo que el ciudadano mete en una bolsa y lo pone para la recolección, va a parar a la disposición final, que es la cuarta jerarquía ambiental. La cuarta jerarquía ambiental me dice, bueno, mirá, si no pudiste reducir el residuo, si no pudiste separarlo y reutilizarlo o reciclarlo, si no pudiste achicar el volumen, bueno, lo que tenés que hacer al menos con lo que te quedó es una correcta disposición final, tratando de que donde va a quedar no contamine al ambiente. Y eso es construir un relleno sanitario. Y ahora de lo que vamos a hablar es de eso, de la construcción del relleno sanitario, que claramente está vinculada a la actividad de la ingeniería civil. Como decíamos, construir un relleno sanitario es tratar de hacer un ámbito donde vamos a disponer el residuo lo más aislado posible del ambiente. Eso significa aislarlo para evitar la contaminación del suelo y también de las aguas subterráneas que están debajo de ese suelo. No solo el contacto directo del residuo con el suelo o eventualmente con una napa freática la contamina, sino que también ese residuo, primero el residuo húmedo, va alargando su humedad, va alargando, va exudando el exceso de humedad y eso va a ir penetrando en el terreno. Pero además puede llover sobre ese residuo y también puede haber un arrastre, y tanto los líquidos que elimina el propio residuo como el agua de lluvia pueden arrastrar contaminantes. Ese arrastre de contaminantes puede ser de dos formas. Arrastrar partículas directamente, a eso se lo llama percolar, percolado se llama al producto que atraviesa un líquido, agua, un residuo y arrastra partículas, o lixiviar. Lixiviado sería que al pasar el agua por el residuo, el contaminante entra en disolución, se disuelve en el agua y va como un soluto. Se forma una solución que es contaminante y que va a contaminar, tanto en un caso con la percolación o en la lixiviación, va a contaminar el terreno y finalmente va a llegar al agua subterránea, si la hay por ahí, que normalmente hay,
Y en principio, por lo menos, va a empezar a contaminar la napa freática. Una vez que esté contaminada la napa freática, seguirá contaminando hacia abajo. Si encuentra capas con cierta permeabilidad, va a empezar a pasar a acuíferos inferiores también, ¿no? Acá hablamos de napa freática todo el tiempo, pero puede contaminar acuíferos inferiores también con el paso del tiempo. Finalmente también, si no tapo ese residuo, el metabolismo de las bacterias, especialmente las anaeróbicas, que puedan estar en donde el relleno está muy tapado y no llega al aire, pueden empezar a generar gases que también contaminan el ambiente. Y aparte generan un riesgo de explosión, como vamos a mencionar después. Bueno, entonces tengo que construir mi relleno sanitario, que como decía, son operaciones vinculadas a muchas cosas que hacemos en las obras civiles. Arrancando con hacer una gran excavación, donde voy a disponer el residuo, un gran espacio que puede tener 2, 3 hectáreas o más, depende del relleno que esté haciendo. Una vez que excavo, que llego ya al nivel donde yo considero, el proyecto me dice que ese va a ser mi relleno, tengo que impermeabilizar la superficie de contacto del residuo con el suelo. Puedo ir poniendo capas de mayor espesor a menor espesor hacia adentro, de afuera, y uso técnicas a las de las obras viales. Compacto capas de arcilla, que es un suelo de baja permeabilidad. Luego puedo poner algo de menos permeabilidad, puedo hacer un suelo cemento, puedo usar una arcilla bentonítica, por ahí no pura, pero combinarla con un suelo seleccionado. La bentonita, recordemos que es una arcilla de muy baja permeabilidad. Y finalmente, una vez que llego a la superficie de mi relleno, generalmente se hace también un tratamiento con alguna membrana impermeable, que normalmente se utiliza polietileno de alta densidad, de un espesor considerable, del orden de los 2 milímetros, más o menos. Bueno, cubro con todo eso el espacio que voy a rellenar, y ahí sí puedo empezar a rellenar, y se rellena ocupando módulos. No es que voy a hacer todo el relleno completo de una vez, porque este relleno por ahí está funcionando concretamente. Cada relleno a lo mejor está funcionando, qué sé yo, de 2, 3, 4, 5 años, depende de la dimensión, ¿no? Y de la carga de volumen de residuo que le voy a llevar. Entonces, no se hace de una vez, sino que se determina un volumen, y eso es un módulo o celda. Entonces se compacta lo máximo posible el residuo en ese espacio, y luego se tapa, se estabiliza esa celda, compactándole suelo, que en este caso no se genera otra vez una gran superficie impermeable, sino que el objeto de esta tapa, de esta tapada de suelo, es estabilizar ese suelo compactado, residuo compactado, para que no todo lo que lo compacté después se vaya desarmando esa celda que se armó. Entonces se compacta el residuo y después se le carga suelo y se lo va compactando y queda la celda sellada terminada. Más allá de que no es impermeable, o sea, si llueve, que llueve, obviamente que llueve, a lo largo del tiempo va a circular el agua, y ahora vamos a ver que hay que tomar algunas medidas al respecto. Bueno, entonces se van a ir completando esas celdas hasta que a veces se sigue por arriba del nivel del terreno y se forma todo un montículo, y ese montículo, cuando uno consigue, cuando de acuerdo al diseño se estableció que hasta ahí iba a ser el volumen de ese relleno, finalmente se termina, se hace una capa sobre las últimas celdas, hechas todas de esta forma, ¿no? Con tapadas, pero se hace una nueva capa de suelo arcilloso sin más impermeabilidad, porque la contaminación baja, no sube. No hace falta hacer la tapa superior tan impermeable, pero sí se hace una capa de cierre. Después se le puede hacer una cobertura vegetal, o sea, poner tierra negra y pasto y vegetación.
Y ahí se inicia el proceso de clausura, o sea, en ese relleno ya no se va a traer más residuo, pero sí va a seguir todavía operando algunas cosas que vamos a ver ahora, hasta que se pueda determinar la clausura del relleno. Que esto puede ser 4 o 5 o 6 años después de haber hecho la tapada final. ¿Por qué? Porque por un lado, siguen produciéndose lixiviados, todavía hay humedad, producto de, como dijimos, de la propia humedad de la basura, del residuo, o de las lluvias que fueron cayendo a lo largo del tiempo. Toda esa agua se debe recolectar, se debe generar una red de recolección, que es lo que estaría marcado en violeta, que va a parar todo eso a un pozo, y de ese pozo se retira, se bombea, y habrá que darle tratamiento a ese líquido, que es un líquido contaminado, un lixiviado. Así como se recogen los lixiviados, para lo cual va a haber que prever que haya pendiente en el fondo del relleno, y disponer estas cañerías. Las cañerías, como se ve en la imagen de la derecha, si es que se ve más o menos, no sé si se entiende mucho, son caños perforados y cubiertos con piedra. Entonces se le hace como una especie de filtro. La piedra, por un lado, protege mecánicamente a esa cañería, porque yo después voy a empezar a compactar residuos, y evita también que se obture con basura los huequitos, los agujeritos. Entonces esos agujeritos hacen que por ahí entre el líquido, por supuesto en el caso de las cañerías que estoy mencionando ahora, que son las de recolección de lixiviados, están arriba los agujeritos, no abajo. Y va circulando el lixiviado, que también la cañería tendrá que tener pendiente hasta llegar al tanque, al pozo, donde se va acumulando el líquido y se va bombeando hacia afuera cuando alcanza determinado nivel ahí en el pozo. Y también hay que prever cañerías, también perforadas, en este caso pueden estar perforadas en todo el perímetro, para retirar los gases que se producen por el metabolismo de las bacterias. Como parte del metabolismo, liberan, especialmente las anaeróbicas, liberan metano. Fundamentalmente lo que más liberan es metano. Ese metano podría aprovecharse para calefaccionar, que después ese calefaccionamiento se puede usar en parte del proceso, por ejemplo en un digestor. Pero lo que pasa es que es un gas que sale con alto contenido de humedad, o sea que para aprovecharlo hay que deshumidificarlo y después hay que comprimirlo para que tenga poder calorífico. Y ahí sí se lo puede aprovechar. Y si no, hay que darle un tratamiento, y si no, mínimamente hay que quemarlo. Porque si yo no hago nada y ese gas queda ahí acumulado, y esto no es una hipótesis, sino que han ocurrido accidentes graves, ese gas acumulado ahí llega un momento en que cualquier incidente, una mínima chispita hace que explote. Hay un caso muy famoso, pero yo nunca me acuerdo el nombre de la ciudad o del barrio, se conoce por el nombre de la localidad. No me acuerdo si es el de la ciudad o el barrio de la ciudad, en México, que se hizo todo un barrio arriba de un relleno de residuos. Obviamente que arriba de esto no se puede hacer nada, ¿no? Pero bueno, en algún momento, donde no se tenían en cuenta estas cosas, se construyó arriba del residuo. Y bueno, una acumulación de gas, que en algún momento alguien, no sé cómo, cuál fue la circunstancia, hizo algún evento, alguna chispa, lo que fuera, y justo se encontró con el gas y hubo una explosión muy importante, con muchas víctimas, con varias manzanas afectadas. Fue un caso muy conocido. O sea, no es una cosa hipotética, sino que ha ocurrido accidentes graves con esta cuestión. Bueno, otra cosa que hay que hacer, una vez que se clausuró, esta red de gas puede estar, cuando ya se tapó, se hizo la tapada final,
tanto el retiro de lixiviados y especialmente los gases pueden estar, como dije, 4 o 5 años todavía largando gas. O sea que tiene que estar habilitado y monitoreado y funcionando en esa etapa de clausura. Y una de las cosas que hay que hacer en esa etapa de clausura es controlar si hay alguna falla en el residuo y se está, por ejemplo, contaminando la napa freática. Para eso se hacen pozos de monitoreo. Acá en el dibujito que hice yo, el agua que corre, ustedes saben que el agua freática circula, no está estancada ahí. Supongamos que la circulación, en este caso, es de izquierda a derecha. O sea que hacia la izquierda del residuo es aguas arriba, hacia la derecha del residuo es aguas abajo. Entonces hago 2 perforaciones de las cuales se va a extraer cada tanto una muestra de un lado, una muestra del otro, y voy a llevar a analizar esas muestras con todos los contaminantes que la legislación de calidad del agua me indica para cada contaminante, como algo lo mencionamos en su momento cuando hablamos de fluente líquido, me indica para cada contaminante qué grado de concentración admite la normativa. Pero en este caso, más que verificar el grado de contaminación, si cumple o no la normativa, lo que tengo que verificar es que la diferencia de concentración entre aguas arriba y aguas abajo sea mínima o no exista. Porque si encuentro un parámetro que me subió notoriamente la concentración de contaminante aguas abajo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ahí está pinchado el relleno en algún lado y está contaminando la napa freática. Lo cual es grave porque los métodos para poder resolver esto son complejos y nunca totalmente efectivos. Que es algo que por ahí después, si tenemos un minutito, volvemos sobre el dibujito este y les cuento alguna variante de lo que se puede hacer. Creo que ya le hemos mencionado la situación para el caso de la presión hidrostática en una vivienda, obviamente que en este caso es muy complejo. Una cosa que se puede hacer es deprimir la napa. Tengo que rodear el relleno sanitario con bombas y extraer agua permanentemente para bajar y deprimir la napa, de manera que no llegue el contaminante a la napa, lo cual es relativamente exitoso y muy caro. Después se pueden hacer pantallas, parecido a la pantalla, ¿se acuerdan la pantalla de la presa? Que se iban haciendo perforaciones inyectando cemento, mortero de cemento fluido o una mezcla de arcillas bentoníticas y cemento en estado fluido, y se iba impregnando el terreno y se iba generando una pantalla impermeable. Entonces, si yo pudiera generar una pantalla impermeable rodeando el relleno, trataría de reducir la circulación. Si yo puedo agarrar y construir esa pantalla impermeable acá, y de este otro lado, rodeando todo el relleno sanitario, reduzco la circulación, bueno, me quedó torcida esa pantalla impermeable, reduzco la circulación la napa va a tratar de esquivar eso, va a ir por donde le resulta más fácil circular, va a rodear el relleno y va a circular poca agua por debajo del relleno, y voy a evitar esta contaminación, que es la más grave, la del agua, porque es la que va transportando el contaminante. Si queda el suelo contaminado ahí, no es que no sea grave, pero es menos grave que la contaminación del agua. Todo esto es carísimo. Ahora, por eso es que debe construirse con mucho cuidado el relleno para evitar de que uno se encuentre con estas malas sorpresas, ¿no? Bien. Bueno, finalmente vamos a hablar un poquitito de residuos peligrosos. Como dijimos, lo fija la ley, la 25.612 en nuestro país. Pueden estar originados por desechos industriales, desechos patológicos, hospitalarios, de la industria farmacéutica,
de la veterinaria, por ejemplo, también. O sea, los restos contaminados que surgen de esas actividades. Pueden ser agroquímicos en zonas rurales, el excedente, el arrastre de agua de lluvia que lleva fertilizantes, que lleva ¿cómo es? Herbicidas, derrames de petróleo combustible, barros de las plantas de tratamiento, que alguno preguntaba, ¿qué se hacía con ese barro que salía del sedimentador, del desarenador, de los barros activados? Todas esas piletas, ¿se acuerdan que tenían canillitas, llaves? Se retiraba el barro, ese barro hay que desecarlo y pasa a ser un residuo peligroso. Bien, ¿y qué se hace? Bueno, primero, ¿qué se hace cuando se clasifica el residuo como peligroso? La legislación normalmente establece dos métodos en paralelo. Uno más, que es más para especialistas, que es lo que llaman la lista Y, la lista I. ¿Por qué? Porque el residuo tiene la letra I y un número. Internacionalmente se usa la letra I o la letra H. La letra I con un numerito, hay a lo mejor, qué sé yo, cada legislación fija por ahí, no sé, una cantidad, no sé, 1500, 1600, no sé cuántas sustancias que están, y especifica la I, qué sé yo, 732, cromo hexavalente, arsénico, qué sé yo, tal cosa. Esos son residuos peligrosos. O sea, cada sustancia, con su fórmula química, la califica como residuo peligroso. Pero hay otra forma de calificarla que permite que aquellas que no están incluidas específicamente en las listas sí sea considerado igual como residuo peligroso y que tiene que ver con características, y esta es la que es más interesante. ¿Cuándo un residuo es peligroso? Incluido todo lo de la I, o sea, los de la I, todas esas sustancias van a cumplir alguna de estas características. Bueno, cuando la sustancia es explosiva, cuando es inflamable, o sea, cuando puede prenderse fuego, ya sea sólido, líquido o gaseoso, cuando es corrosivo, como un ácido, cuando es oxidante, cuando son tóxicos agudos o crónicos, o sea, algo que una persona consume, por alguna forma, le llega al organismo, no es que consume, porque puede ser tóxico por la piel, respirándolo o tragándolo. Le llega al organismo y le produce un daño inmediato o muy rápido, actúa rápidamente. Eso es un tóxico agudo. Pero también hay tóxicos crónicos, o sea que como los metales pesados. Los metales pesados se van acumulando en el organismo, como por ejemplo el plomo, y van produciendo enfermedades a largo plazo. La acumulación de plomo, de arsénico. Un caso clásico es el arsénico en nuestro país, y no por residuo en este caso, lo menciono, pero no cabría, no es que sería, o no lo es por lo menos la mayor gravedad de la contaminación con arsénico, no es por residuos peligrosos, sino es por el arsénico que naturalmente hay en algunas localidades, en algunas regiones del país, en el agua. O sea, se extrae agua subterránea y esa agua tiene un contenido de arsénico que la convierte en tóxico crónico. Por acumulación produce daños importantes, incluso en algunos casos la muerte de la persona, daños fundamentalmente en el hígado. Y necesita, obviamente, el agua un tratamiento para retener el exceso de arsénico. Pero, bueno, es un ejemplo de tóxicos crónicos. Y después están los ecotóxicos, o sea, aquellos que, ya sean agudos o crónicos, producen daño en el ambiente, en la flora, en la fauna. Y después también todos los residuos que generan lixiviados que pueden tener características inflamables, corrosivas, tóxicas, etc. Bueno, todo este conjunto de características hace que un residuo se convierta en peligroso. Finalmente están los radioactivos,
los radioactivos no se incluyen normalmente en la lista de residuos peligrosos, fíjense que no están en las características H, pero porque tienen no es que no sean peligrosos, sino que tienen una legislación propia y específica. En nuestro país es la ley 25.018. Bueno, ¿y qué tiene que ver la ingeniería civil con todo esto? Bueno, porque algunos de los métodos de tratamiento de los residuos peligrosos están vinculados a la ingeniería civil o a procesos o a procedimientos similares a los que aplicamos en la ingeniería civil. Uno ya lo mencioné, por ejemplo, este de generar zonas contaminadas, hacer pantallas, como las pantallas impermeables de las presas, y depresión de napas, como la que se utiliza para trabajar en las obras o para eliminar la presión hidrostática por debajo de la napa, para aislar zonas contaminadas, terrenos contaminados. Otro procedimiento asociado a la ingeniería civil y que se usa para, por ejemplo, barros de plantas residuales de planta de tratamiento, o para terrenos que han sufrido derrames de combustible o de petróleo, por ejemplo, un pasivo ambiental de una estación de servicio, donde había un tanque de nafta y ese tanque se sufrió corrosión, se pudrió el tanque y había infiltración de combustible en el terreno. Entonces, para resolver ese pasivo ambiental, se llama pasivo cuando uno llega a un terreno y tiene se sabe que hay una situación de contaminación. A eso se lo llama pasivo ambiental. Para tratar ese pasivo ambiental tengo que agarrar, obviamente sacar el tanque, eliminar, y tengo que retirar todo el suelo contaminado, y por ejemplo podría llevarlo a hacer un tratamiento como este que se llama land farming o granjas de tierra, que es extender esa tierra contaminada o ese barro mezclado con suelo también, se lo mezcla con suelo para secarlo, terminar de secarlo, sacado de una planta de tratamiento, se lo extiende en un terreno amplio porque son capas que no pueden tener más de 25 centímetros, por eso hay que extenderlo. ¿Y qué se hace? Simplemente se lo va removiendo, permanentemente se lo va removiendo. Va circulando, como vemos por ejemplo acá, una máquina, va pasando y removiendo en un lado, vuelve, remueve y así cubre toda la superficie y vuelve otra vez a hacerlo. Y esta remoción lo que va a hacer es airear ese suelo contaminado para que las bacterias aeróbicas actúen más rápidamente y vayan procesando esa materia que tiene que ser una contaminación orgánica. Por eso hablamos de planta de tratamiento o de hidrocarburos, ese tipo de contaminación. Si no es orgánica la contaminación, las bacterias no hacen nada. O sea, si es un suelo que le cayó cromo o metales pesados, por más que lo dé vuelta, no voy a... Para eso tendría que ir, por ejemplo, a la siguiente, que es una estabilización. Agarrar el contaminante o el suelo contaminado y mezclarlo, por ejemplo, con suelo cemento, agregarle cemento, o con morteros cementicios, o cemento y bentonita, y esa mezcla inertiza el residuo. Queda encapsulado el residuo en el otro material, en el mortero, en el suelo cemento, en la bentonita con cemento, queda encapsulado, de manera que si circula agua por ahí, no va a lixiviar contaminante. Para eso lo que hay que hacer es, una vez que se hizo la estabilización, esta mezcla, antes de disponerlo en el lugar donde va a quedar finalmente, hay que hacer ensayos de lixiviación para verificar que efectivamente el contaminante quedó estabilizado. Y otra cosa que se puede hacer, que puede combinarse con esto que recién mencionamos, si es un residuo muy peligroso, a lo mejor una vez que se estabiliza se puede llevar a un contenedor, a un cofre de hormigón armado. Esto es un clásico, por ejemplo, de los residuos radioactivos de las plantas nucleares,
cuando son residuos de radioactividad hasta radioactividad media. Radioactividad media quiere decir que durante 300 años todavía tiene capacidad de contaminación radioactiva. Entonces se generan grandes tanques, grandes volúmenes de hormigón armado, de gran espesor y de alta densidad para reducir la porosidad lo máximo posible, y se mete el contaminante ahí con determinadas condiciones según el caso. Por ejemplo, podría ser un residuo como el que recién mencionamos, un tóxico peligroso estabilizado, o pueden ser residuos radioactivos que generalmente se meten en tanques y después se rellena ese gran depósito de hormigón armado. Los huecos que quedaron en esos tanques se rellenan con suelo, cemento, y se tapa después con una losa de hormigón, y eso a su vez queda enterrado. No a gran profundidad, sino relativamente superficial. O sea que vemos muchas actividades de tratamiento de estos residuos que están muy asociadas a la actividad de la ingeniería civil. Por eso es que tenemos fuerte vínculo con la cuestión ambiental. No sé si mencioné yo en algún momento que en muchos países del mundo el título de ingeniero civil es ingeniero civil y ambiental. Y ahora, lo que les dije que iba a tratar de acordarme de decirles, ahora se está discutiendo y se está por salvar un error que en las actividades reservadas de distintas ingenierías, junto con las de higiene y seguridad, con la de poder controlar la higiene y seguridad, en nuestro caso, de las obras civiles, se va a incluir el control del impacto ambiental y el de la eficiencia energética vinculada, en nuestro caso, a las obras. ¿Sí? Así que esto va a pasar a ser, seguramente, próximamente, creo que antes de fin de año, una actividad reservada, o a confirmarse, porque en realidad ya figuraba antes y en la nueva resolución que se hizo el año pasado, en el año 2018, no se había incluido por error. Una actividad reservada se va a confirmar, a consolidar como actividad reservada también para la ingeniería civil. Así que por esto es muy importante que estos temas los tengan presentes y también que puedan completarlos más adelante que en el resto de la carrera. Bueno, hasta aquí la presentación de hoy. Y ahora, si creo que tenemos un ratito, les voy a mostrar otra presentación. Vamos a pasarla rápido porque encontré esta empresa, que es una empresa, tiene la misma sigla, pero se ve que la tomó otra empresa. Es una empresa que hace unos 10 años, este PowerPoint tiene unos 10 años, más o menos, 10, 12 años, hacía el tratamiento de residuos sólidos urbanos en la localidad de San Nicolás. Y encontré, ayer anduve pispeando en internet, y aparecen muchas de las cosas que se ven en este PowerPoint, pero también están en video, así que si tenemos un minutito vemos el video. Les voy a mostrar rápidamente este PowerPoint, que es interesante porque de alguna forma vincula varias de las cosas que hemos estado viendo en nuestra clase. Esta empresa hacía la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la localidad de San Nicolás. Lo paso rapidito, esto lo hemos ya visto. Antiguamente había un basural a cielo abierto, lo que se llama un vertedero ahí en la ciudad de San Nicolás. La ciudad de San Nicolás está al norte de la provincia de Buenos Aires, cerquita del límite con la provincia de Santa Fe, por la Ruta 9. O sea, iban y llevaban el residuo ahí, lo tiraban ahí, lo quemaban, quedaba expuesto al ambiente directamente,
¿Mm? Bueno, lo que se hizo es, en ese lugar donde existía eso, es sanear esos terrenos. Que es un poco lo que venimos hablando, o sea que habría que agarrar ese suelo, retirarlo, y por ejemplo se podría hacer con ese suelo un land farming, ir removiéndolo, por supuesto sacar todo el residuo, darle una disposición correcta, como la que vamos a ver en un relleno sanitario, pero después el suelo que quedó contaminado, ir removiéndolo en el sitio, o retirarlo y llevarlo a otro lugar y hacer este proceso de land farming, para ir mejorando la calidad de ese suelo y reduciendo el nivel de contaminación. Esta foto no sabemos si es efectivamente lo que quedó del basural, pero hubiera sido un éxito, ¿no? Si llegaron a esto, pero habrá que ver si es del mismo lugar o pusieron una fotito cualquiera. Bueno, y se construyó, para llevar los residuos de la ciudad, a las afueras de la ciudad, un relleno sanitario, que está localizado en la imagen que tenemos ahora, arriba a la izquierda. Por aquí está el relleno sanitario. Apartado de la localidad, que es una localidad que tiene algo así como, perdón, toqué, vuelvo a compartir, que tiene algo así como 250.000 habitantes. Bueno, una vista de San Nicolás, justamente, y una vista aérea del relleno. El relleno en sí, por lo menos el que estaba construido en esa época, es esta zona que está por acá, a la izquierda de la imagen. Y esto que se ve acá es la planta de separación de residuos. Acá se ve una imagen más grande de la planta en general. En este caso es otra época también, porque ya crecieron un poco los árboles alrededor. Esta es la planta de tratamiento, y acá a la derecha, en este caso, vemos donde se está haciendo el relleno. La primera etapa del relleno, porque después debe haber avanzado ocupando más espacio. Bueno, se pesa el residuo. Acá hay una balanza para que los camiones que entran con el residuo se pesa para poder ir haciendo el control del residuo que va ingresando a la planta. Bueno, y este es el relleno. Acá ya se ha hecho la excavación y se ha compactado el suelo arcilloso. Lo que se está por colocar es el lamante impermeable, la membrana impermeable, que es un rollo de polietileno, que se va extendiendo, grueso, no es una lámina finita, y entre rollo y rollo, entre franja y franja, se van a ir soldando uno con otro por termosellado. Acá se está ocupando prácticamente toda la superficie ya. Fíjense que esto prácticamente tiene una hectárea casi de superficie. En realidad, bueno, no sé si una hectárea, debe tener más, porque acá se ve el ancho y aparentemente es rectangular por las imágenes anteriores que vimos. Y acá están haciendo el termosellado entre las franjas, entre los rollos de la capa de polietileno. Acá ya está terminada la impermeabilización de toda la superficie del relleno, que ya está casi en condiciones de empezar a operar. Acá se ve el termosellado, y este termosellado, ahora vamos a ver en una imagen, lo que le hacen es una prueba de estanqueidad. Le inyectan aire y verifican que no haya caída de aire, o sea que se verifique que está estanco, que se ha completado bien que está perfectamente impermeabilizada la superficie, para evitar esto que dijimos un rato, de que después aparezca una falla
cuando ya está el relleno completo, y obviamente que eso no se puede solucionar. O las soluciones son caras e incompletas. Bueno, y después de eso ya se pasa a empezar a completar las celdas, a traer el residuo, compactarlo e ir armando las celdas. Esta es una plantita de tratamiento de lixiviados. Esos lixiviados que se van bombeando, pasa a ser un efluente líquido, y por ejemplo acá se lo trata en una planta de barros activados, medio casera. Fíjense eso que está ahí, que se ve ahí, es un flotador con un motor y una hélice. Esto que está acá, ¿lo alcanzan a ver? ¿Sí o no? ¿Lo de la derecha, profe? Ah, sí, sí. Esto que estoy marcando ahí. Esto es un flotador. Estos cositos que están acá chiquitos son los flotadores. ¿Sí? Y ahí hay un motor, acá está el motor, con un eje que se mete en el agua, y debajo del agua hay una hélice. Ahora lo vamos a ver funcionando. Que va a agitar el agua para producir el efecto de barros activados, de oxigenar el agua para que las bacterias actúen. Y con estos cables y una roldana manualmente lo van moviendo a lo largo de la pileta de barros activados. Ahora hay otra imagen que lo vamos a ver funcionando. Ahí está, ahí se lo ve un poco mejor, ¿eh? Los flotadores con el motor, y ahí está activado, funcionando, funcionando, y agitando, y lo van desplazando por toda la pileta, y es una cosa medio casera, pero que permite tener eso oxigenado y haciendo trabajar esa pileta como una pileta de barros activados. Bien, después acá se habla de la planta de recolección. Bueno, esto tiene que ver con las jerarquías ambientales. No es exactamente como la hemos presentado nosotros, pero es parecido, ¿no? Las primeras jerarquías, en realidad era para nosotros la segunda jerarquía. Bueno, no, la primera, correcto, la primera es minimizar o reducir, la segunda es reutilizar y reciclar. Faltaría acá habla de recuperación de energía, pero en realidad tendríamos que hablar de la transformación y la reducción de volumen. La recuperación de energía es como un beneficio adicional, y la correcta disposición final. Las 4 jerarquías ambientales. Bueno, acá muestran algunas imágenes de recolección diferenciada, con contenedores, para permitir la separación en origen, de que el usuario pueda ir y dejar el residuo en su lugar, ya poder, pero esto requiere que realmente, para que funcione con cierta eficiencia, tiene que haber muchos contenedores próximos, porque si uno tiene que hacer 20 o 30 cuadras para ir a tirar la botella de plástico, lo hace una vez, lo hace 2 veces, y después normalmente no lo sigue haciendo, no es una práctica continua. Bueno, esta es la planta de tratamiento de residuos, de separación de residuos de esta planta de San Nicolás, con distintos puestos, y lo que hay es se vuelca el residuo en una cinta transportadora que va circulando, va pasando por esos puestos, y cada operario en su puesto va seleccionando, le toca a cada uno seleccionar algo distinto, lo va seleccionando y lo va tirando por esa tolva, y esa tolva pasa a un contenedor que después habrá que ver cómo se puede compactar o no ese material para ya disponerlo para la venta, para su reciclado. O sea, acá el residuo se vuelca, hay primero una rampa por la cual va circulando y después una cinta transportadora que va a permitir que cada persona vaya seleccionando, separando el residuo, tirándolo por la tolva a los contenedores.
Acá vemos fardos ya de residuo compactado, de plástico, metal, etc. Fíjense, acá hay una distribución de las fracciones de residuos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el húmedo u orgánico entraba entre el 70 y el 90%? Acá es un 72% del total que se recibe. Luego tenemos la fracción seca, madera, vidrio, cartón, plásticos, papeles, telas, metales, plásticos en forma de bolsa. Y fíjense lo que les mencionaba yo, por lo menos ahí en San Nicolás, los chiquitos, los bebés hacen lo suyo, ¿eh? Un 7,7%, casi un 8% del... Ay, no, ahí está. Medio que no veo, se me escapa el mouse, ahí está. Casi un 8% del residuo que se estaba recibiendo en esa época en la planta era de pañales. Este es un balance en, creo que toneladas, de los residuos que fueron desde, en 1996 empezó, es un valor bajo. Habría que tomar el año 1997, fíjense que 33.700 toneladas, y fíjense que se observa algo notable, que en la época en que hubo, tomemos los totales, por ejemplo, en la época en que hubo una situación económica bastante, una crisis económica, que fue en el año 2000 en nuestro país, ¿sí? Fíjense cómo cae el residuo que se junta, ¿sí? Y después va subiendo nuevamente con la recuperación económica. Ahora, si Marcelo, vamos a San Nicolás, deben andar de vuelta por las 30.000 toneladas, sí. igual vos Sí. considerás que la mayoría de los estudiantes capaz que no habían nacido en esa crisis, que nosotros Bueno, pero les cuento que hubo una crisis económica muy importante, la crisis de la deuda externa, obvio que que lo sobre deben todo, saber, pero nada, era este comentario de no nacieron más ellos todavía allá de en si esa se época. acuerdan históricas, si saben que históricamente hubo una crisis, de características similares a la que estamos sufriendo ahora, por lo menos la que arrancó a principio de año, ya que no dependía de la pandemia y que tenía que ver con una crisis de deuda externa similar a la que hubo en aquel momento, y ahora se nos sumó la pandemia, o sea que estamos en el recontra subsuelo. Bueno, con esa crisis cae el residuo. ¿Por qué? Porque se complejiza menos el consumo y se ahorra más. Y luego, con la recuperación económica, fue subiendo. Bueno. Y fíjense que dicen que para la fecha en que se hizo esta presentación, 450.000 toneladas se dispusieron en el relleno. De esas 450.000, 180.000 pasaron por la planta esta de separación, esa que subía por la rampa, por la cinta transportadora, y la gente iba tirando en las tolvas. Y solamente pudieron recuperar 3.650 toneladas. De las 180.000 que pasaron por ahí, solamente pudieron recuperar 3.650. O solamente 3.650 era material seleccionado. Fíjense qué poca proporción en relación al peso total de lo que se procesó y mucho menos de lo que se terminó llevando al relleno. Bueno, después se menciona el tema del uso del gas que sale del relleno,
del biogás. Ese biogás, como dije yo, se puede aprovechar para calefaccionar, para energizar la planta, por ejemplo, pero, bueno, acá vemos la recolección con las cañerías perforadas que yo les decía, y después hay que hacer esto que les decía, deshumidificarlo y comprimirlo para poder darle uso. Acá en este caso tienen una pequeña turbina a vapor, y donde se quema el biogás y se acciona la turbina y la convierten en energía eléctrica, y si no, se puede utilizar directamente como para calefaccionar, como energía calórica, ¿no? Bien, hasta aquí el PowerPoint de la empresa, y si tenemos un minutito más, podemos mirar a ver si encontramos algún videíto de esto que les decía yo, que son las mismas imágenes que estuvimos viendo, que están en video. A ver si lo encuentro donde lo puse. A ver, a ver. Acá. Ahí está. Fíjense, esta cambió el nombre, pero es la misma, el mismo símbolo. Sigue siendo se ve que cambió de dueño, pero fíjense las imágenes que estábamos viendo recién, y por algún lado, acá está el video del relleno sanitario. A ver. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, un pequeño videíto de la construcción del relleno. Creo que acá, a ver si vemos algo. Ahí está la pesada que les decía. Esa es la planta de separación.
Bueno, tuvimos un poquito en imágenes lo que habíamos estado viendo recién en el PowerPoint y lo que estuvimos charlando en la clase. Bueno, y hasta acá llegamos con medio ambiente, con residuos sólidos urbanos, con medio ambiente y con ingeniería civil 2. Por lo menos clases teóricas. Todavía nos faltan cerrar algunas cositas. Nos seguimos viendo. Y después le vamos a pasar el cronograma también de mesas de final para aquellos que tengan que recuperar o tengan pendientes por ese lado, ¿sí? Y días donde los pueden encontrar, más allá de que por ahí los recuperatorios van a poder ingresar al aula y recuperar directamente, también vamos a fijar en esos días donde los van a poder encontrar en algún Zoom como para algún inconveniente o algo que quieran, tengan algún pendiente, o si quieren saludarnos, también pueden pasar a saludarnos. Bueno, Julieta. Nada, perfecto. Se termina el año, ¿no? Llegamos. Con lo último, pero llegamos. Es como fuerte el pensar que estamos la llegando. verdad que sí. La verdad que sí. Yo igual lo veo muy lejos al final, pero No, sí, con todos los pendientes que tengo, pero por lo menos en Ingeniería Civil 2 creo que llegamos bastante bien. no, sí, bueno, yo que tengo pendiente es terminar de corregir los trabajos prácticos, pero ya próximamente va a pasar eso. Bien. ¿Alguna cuestión, chicos, que quieran comentar o preguntar, ya sea de lo que vimos De o lo de que se algo de la viene. materia? Sobre la clase de la semana que viene, quería consultar bien. La dinámica va a ser entonces parecida al trabajo práctico que tuvimos, al trabajo en clase que tuvimos El la otra trabajo vez. en clase que hicimos sobre una selección de un tipo de cemento y un aditivo para un hormigón determinado. Ahora lo vamos a hacer para plantear una matriz de impacto ambiental y determinar impactos ambientales negativos principales de alguna obra civil. Perfecto. ¿Y los grupos van a ser distintos desde la otra vez? Los grupos van a ser aleatorios. Perfecto, muchas gracias. Los Estamos grupos tratando... los Sí, avisaremos 1 o 2 días antes del viernes, o sea, entre miércoles y jueves seguro. bueno, Buenísimo. así saben qué les espera, pero no hay mucho más, no van a... Pero bueno, pueden juntarse a tratar de repasar el tema o a pensar una estrategia también. Sí, ¿por qué no? A ver, yo me ocupo de escribir, vos te ocupás de esto, vos buscás por internet. ¿Mm? Si Sí, hace lo falta. vamos a tener que pensar bien porque, bueno, completar una matriz virtualmente es medio... Ah, bueno, pueden subir el archivo después. Bueno, lo pensamos. No, sí, la idea es que van a tener que subir un archivo por ahí, sí, Claro, sí. descargarlo, cargarlo y subir el archivo. Pero bueno, sí, es Sí, todo sí, sí. a pensarlo. Después lo vamos a pensar un poquito, pero yo me imagino que va a haber que subir un archivo. Claro. O sea, la otra vez ustedes directamente completaban sobre el mismo campus virtual. Ahora, bueno, van a tener Claro, que descargar claro. un archivo, completarlo, volverlo a subir. Pero van a tener el tiempo de clase, o sea, no es que van a quedarse Sí, o veremos, o algún minutito más, pero no, totalmente. para subir el archivo o algo así. Vamos a ver. Pero sí, la dinámica, Facundo, que preguntaste va a ser muy similar a la de la otra vez, con las salas, que tanto el ingeniero como yo íbamos pasando. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo una duda que por ahí no tiene, no, por ahí no tiene que ver con la materia. Tema curso de verano para materias básicas. ¿Se sabe Sí, si va a haber o no? mirá, habitualmente, por lo menos de las de primero hay.
álgebra, física 1, ¿Y del análisis. segundo, física 2 y eso? ¿Se sabe algo? La verdad que de segundo no sé, no lo sé. Hay una resolución ministerial, no ministerial, ¿qué ministerial? Porque cualquier cosa El dije. directivo. Estoy metiendo las actividades reservadas, tengo en la cabeza. Hay una resolución, no del directivo, del Consejo Superior, Ah, un poco loca, que habla de generar cursos de apoyo para los estudiantes que han tenido problemas con las cursadas virtuales. Un poco loca digo porque no prevé un soporte económico para eso. y bueno. Y en general es difícil conseguir un voluntariado para que dicten cursos, pero bueno, Lo que sí, de todos modos es posible que sí, que se genere algún curso de verano adicional a los que hay habitualmente. Sí, Julieta. Lo que sí, Álvaro, capaz que podés preguntar por Instagram al centro de estudiantes, que eso por lo general lo lleva a cabo más que nada el centro de estudiantes. Instagram, Facebook, mail, pero las redes sociales las mueven bastante, entonces capaz que podés Sí, preguntar por ahí. sí, o si no, tratar de averiguar con la Secretaría de Planeamiento y Gestión. Ahí yo ya lo veo más complicado el acceso, por eso dije el tema de redes sociales. No, pero un correo. Sí, 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 sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Si se van a habilitar finales en diciembre para todas las materias. A ver, en principio para las materias de ingeniería civil, sí. De hecho, en octubre todos los que quisieron rendir, los que pidieron alguna materia, todas las materias que se pidieron se abrieron. Ahora la idea es tratar de ver si podemos abrir todas automáticamente, sin cupos, salvo con la única limitación de que estoy hablando de materias de la carrera de Ingeniería Civil. La única, dos limitaciones, que el alumno va a poder rendir una materia por llamado, o sea, va a haber 3 llamados en diciembre y supongo que en febrero-marzo será lo mismo, pero hay 5 llamados en febrero-marzo, 3 semanas de febrero y 2 de marzo. Ahora va a haber 3 llamados que no son exactamente por semana, porque arrancan un miércoles, así que nosotros, por lo menos en civil, los vamos a organizar de miércoles a martes, los 3 llamados. Creo que son el 9, a ver, ya les digo. Sí, debe ser 9 y terminan el 23 la semana. 9 No, es del 9, pará, a 3 del semanas. 9 al 15, del 16 al 22 y del 23 al 29. Lo que pasa es que ese último llamado, del 23 al 29, obviamente 24 y 25 no hay mesa. Ok, perfecto. Digo, por si alguno quería rendir en Navidad, no va a poder. Bueno, esos 3 periodos, 3 llamados, van a poder rendir un examen por llamado y van a tener que inscribirse con una anticipación de 8 días, o sea que, a ver, ¿De cuánto? 8 días. ¿De cuántos días la anticipación para inscribirse? 8 días. Pero volvimos, ya fue un retroceso eso, ¿qué onda? ¿Por qué un retroceso? ¿Cuál es el retroceso? O sea, todavía tenían más, había más días todavía. Claro, por eso, pero si antes el sistema daba para anotarse hasta el mismo día que uno rendía. Claro, bueno, pero el problema es que si se anota en el mismo día que uno rinde y el docente no sabe si ese día tiene 5 alumnos o 25, Sí, sí, es verdad. es imposible desarrollar la mesa de Es examen. verdad, es verdad. Agradezco a Julieta que me permitió argumentar por qué es eso. Siempre mi Entonces, corazoncito de estudiante lo tengo ahí presente. se nota. Entonces, el que se quiera anotar del 9 al 15 tiene que hacerlo a más tardar el primero. El que se quiera anotar, o en la mesa que se quiera anotar del 16 al 23 o 22, tiene que hacerlo hasta el 8.
Y el que se quiera anotar del 23 al 29 tiene que hacerlo hasta el 16. Marcelo, ahí te estaban preguntando. Pero, perdón, vuelvo a decir, ahora contesto, para cierro Ok. el tema. Son las materias de ingeniería civil. O sea que para ustedes, si están cursando el segundo año completo, solamente tecnología de los materiales, ingeniería civil 2 y estabilidad. Más y de primer año civil 1, fundamento informática y sistema de representación. Las básicas tendrán el régimen que fija ciencias básicas. Lo que sé es que van a abrir mesas de todas las materias básicas, pero con limitaciones. No todos los alumnos, creo que el que cursó este año no va a poder rendirla al final o sea, el que termina ahora la cursada, me parece que no va a poder rendir en el llamado de diciembre. Me parece. Pero eso lo van a tener que averiguar bien en el SIGA. ¿Sí? ¿Qué preguntaban? Lo de las materias básicas, que ya lo respondiste, y después Abril pregunta, lo de firmar libreta, ¿queda para algún momento de la cursada del año que viene? No. No, Si Dios quiere, en algún momento del año que viene nos vamos a encontrar y le vamos a poder firmar la libreta. Pero de todos claro, modos, lo que van a estar es volcados al sistema. ¿Sí? claro, ahí Santiago pone, si nos dejan volver, claro, es todo tan incierto. Bueno, ya el Ministerio de Educación ya habilitó el regreso a la presencialidad. Lo que pasa que si uno quiere volver con el cumplir, no si uno quiere, tiene que volver cumpliendo el protocolo, que de todos modos todavía no está aprobado el protocolo por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero supongo que lo van a habilitar prontamente o a aprobar prontamente, pero lo que pasa es que el protocolo de distanciamiento social, entre otras cosas, hace que en las aulas se requiere un mínimo de 1,5 metros de separación entre personas. Con la cual las aulas se pueden ocupar, con suerte, 1/3 de su capacidad. O sea que si yo quiero dar una clase de Civil 2, tengo que atender 1/3 de los alumnos un día, otro tercio otro día y otro tercio otro día. O dicho de otra manera, para desarrollar el ciclo lectivo necesito 3 años. Con lo cual, aún que se habilitara, que lo habilitara el gobierno de la ciudad, por supuesto, está el tema del transporte, está el tema de montones de cosas. Está el tema de los docentes viejitos que somos, que podemos tener alguna, ¿cómo es De riesgo. de riesgo, no me sale el nombre. Pero vos no entras en esa categoría, Marcelo. No por la edad, por el asma que tengo puede ser, hay que ver. Ah, claro, es verdad que vos sos asmático, me había olvidado de eso. Y después, ¿qué pasa? También un alumno puede, no, espero que no sean personas de riesgo, pero por ahí conviven con alguien de riesgo. Conviven con sus padres, conviven con un abuelo, conviven con alguien y se van, se pescan la enfermedad y vuelven a la casa y se la contagian. Así que, a pesar de que estamos tratando de ver si se habilitan actividades presenciales, por ejemplo, alguna actividad de laboratorio, hay que ser muy prudente. Y la realidad, soy sincero, yo creo que hasta que no haya vacunación masiva, no solo que haya vacunas, sino que haya vacunación masiva, creo que no vamos a volver a las aulas. No, por lo menos a mí no me parecería prudente hacerlo. A las aulas en forma de clase, de todo el mundo a la clase y demás. Alguna cosa haremos. Es muy probable que tengamos actividad administrativa el año que viene, que en el Departamento de Ingeniería Civil por lo menos en algún momento estemos y atendamos durante algunas horas, pero no creo que tengamos clases presenciales hasta que tengamos esta situación de vacunación masiva en el país. Dios quiera que la tengamos no muy lejanamente, que sea efectiva y que podamos volver con todas las mejoras que tenemos con la virtualidad, pero sin que sea una cuestión obligatoria esto que estamos haciendo.
Y no sé si al final me fui de ficha y contesté la pregunta. Bueno, lo de la libreta. Lo que sí les quería decir con respecto a lo de la libreta, que yo les estaba diciendo que lo vamos a cargar todo por sistema, pero como para agregar alguna incertidumbre en este año, si ustedes no tuvieron ninguna incertidumbre a lo largo del año, en diciembre va a haber una migración del sistema que tenemos actualmente, el SIGA, al sistema que utilizan la mayoría de las universidades nacionales, que es el sistema CIU Guaraní. Ese dicen que anda re mal, profe. ¿Cómo, Abril? Ese dicen que anda re mal. No te terminé de escuchar la frase, No la escuché. frase completa. ¿Que se me escucha mal? O sea, yo escuché que, de compañeros... Que funciona re mal el CIU Guaraní. Claro, siempre que escucho son quejas. Qué sé yo, pero es el que vamos a tener. No, el problema, ¿saben por qué es? Más allá del funcionamiento, el problema es que el SIGA es una creación propia de la Regional de Buenos Aires y que es muy dependiente de quienes la crearon. Y de hecho, quienes concretamente crearon el SIGA ya no pertenecen más a la facultad. Y se han ido formando, pero cada vez, digamos que el conocimiento propio del sistema se va reduciendo. Y las modificaciones que requiere el sistema se van complejizando. Entonces se ha llegado a un punto en el cual el sistema puede empezar a ser riesgoso, y por eso la facultad decidió pasar al CIU Guaraní. Sí, Julieta. A ver, en función de eso que decía Abril. A ver, es como todo, ¿no? Es un sistema que uno va a usar nuevo, se va a tener que acostumbrar. Es como ustedes cuando empezaron primer año, que el SIGA era algo nuevo y se tenían que acostumbrar. El CIU va a pasar exactamente lo mismo. Nosotros ya estamos haciendo alguna capacitación. Y yo lo uso en posgrado en el CIU. Ah, sí, qué bien. En posgrado, UTN-FRBA, posgrado, se usa el CIU. Vos usás en posgrado usás el CIU. Yo como estudiante Sí, uso el porque CIU. ya se ha habilitado para algunas cosas, sí. Y nada, a ver, tiene sus cosas, por eso hay que engancharle la vuelta. Uno acostumbrado al SIGA le va a costar, pero nada, o sea, es un programa más que casualmente la mayoría de universidades usa. Para el ministerio le resulta mucho más fácil hacer las estadísticas. A rectorado también les sirve hacer estadísticas si todos tienen el mismo sistema. O sea, Bueno, les tiro una ventaja importantísima. Se va a acelerar mucho el proceso de títulos. Esperemos. Con el sistema. Esperemos. Hay alguna dificultad ahí que, bueno, después otro día la charlamos. Y es que la UTN no tiene el CIU Guaraní. Lo tiene la mayoría de las universidades nacionales, pero la UTN tiene un sistema, en general, todas las facultades regionales tienen un sistema que es el CISACAT. Y por ahora no se sabe que vaya a pasarse al CIU. Pero bueno. Pero como nos gusta ser pioneros, en Facultad Regional Buenos Aires ya cambiamos el CIU. Vamos al CIU. No, bueno, pero va a ser una transición más, pero... Sí, bueno, ustedes van a poder ingresar con el mismo usuario SINAP que tienen ahora, con el que ingresan al SIGA van a poder ingresar al CIU. Y bueno, es como dice Julieta, va a haber que adaptarse nada más. Pero bueno, va a haber esta situación, así que la carga de notas nuestra en diciembre, todos los que tengan cerrada su nota en diciembre, las vamos a tratar de cargar en diciembre por el SIGA, y los que no tengan cerrada su nota en diciembre, las tendremos que cargar por el CIU Guaraní en febrero-marzo. Así que, Julieta, tu capacitación en CIU Guaraní va a ser muy bienvenida. Ya lo sé. No hay problema, no hay problema.
Por eso digo que no llega nunca el fin de año. Bueno, tal cual. bueno, chicos, nos despedimos. Sí, sí. Si no hay otra cosa, Por mi nos parte, nada. despedimos. Sí, perdón, Santiago. No, nada. Nos vemos el viernes que viene. Avísenle a todos sus compañeros de grupo que el viernes que viene ahí está esa evaluación grupal y que durante la semana vamos a hacer correcciones grupales también. Después subo el calendario. Quedemos un Gracias. abrazo, Julita. Buen fin de, está bien, Marcelo. Muchas gracias, profe. Buen fin de. Chao, nos vemos. Chao. Gracias, buen fin de. Buen fin de semana.